Las presiones varían porque dependen de la altura sobre el nivel del mar y los controles de los autoclaves no las incluyen como factor modificable. Sin embargo, la presión interior que se produce en el ciclo es equivalente a 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Los ciclos señalados son los datos con los que se alimenta el equipo, pero no incluye el tiempo completo de exposición, de modo que los tiempos para cada carga son mucho más prolongados porque se necesita cumplir una fase de calentamiento del aparato, otra fase de sostén, un tiempo de seguridad y por último una fase de vaciado o de escape. En relación a los riesgos, el personal que maneja estos equipos tiene que recibir el entrenamiento programado en los cursos de enfermería quirúrgica. Los aparatos esterilizadores se operan con un amplio margen de seguridad siempre y cuando se domine el conocimiento de la teoría y se adquiera el mínimo de destreza en su operación. El retiro de los materiales recién esterilizados y calientes también podría producir quemaduras. Por esta razón, la manipulación de las charolas y de las cestas se debe hacer siempre usando guantes protectores de asbesto. La preparación de los materiales, justamente en una condición indispensable que consta para obtener una buena esterilización, es que el material esté limpio. Se debe poner especial cuidado para que este no resulte dañado durante la limpieza y evitar la mezcla con materiales contaminados. En lo referente a la limpieza y desinfección manual, a fin de impedir que las sustancias orgánicas se sequen y se fijen en los intersticios, estrías y articulaciones de los instrumentos, el proceso de limpieza se inicia inmediatamente después de terminar la operación. Con este propósito, las áreas grises están equipadas con artesas para el lavado, donde se siguen los siguientes pasos. Número 1. El instrumentista responsable, usando guantes de hule gruesos y limpios, lava con agua y detergente, fricciona con un cepillo, aclara el agua y seca los instrumentos. Luego, se sumergen los instrumentos en recipientes apropiados que contienen detergentes o agentes químicos descontaminantes, como el glutaraldehído, al 0.5%. Luego, se lavan con agua estéril y finalmente se secan con pistolas de aire. La limpieza y desinfección mecánica son procedimientos complementarios que no suplen el lavado manual que hace el instrumentista. Se puede realizar de dos formas diferentes, con una máquina lavadora o con una máquina ultrasónica. Y se repiten los mismos pasos con la diferencia de que no se trata de una inmersión pasiva en el detergente, sino que se hace una máquina lavadora en la que se deben evitar el exceso de carga por no deteriorar los instrumentos, en condiciones especiales, como cuando se trabaja con material séptico, y para que las centrales de esterilización no se manejen instrumentos que han estado en contacto con microbios altamente patógenos. Los instrumentos se pasan a un ciclo de autoclave a 132 grados centígrados por 3 minutos antes de prepararlos para la esterilización por los métodos comunes. Por otro lado, encontramos algunas recomendaciones especiales de lavado. Los instrumentos de corte y de microcirugía se deben someter siempre a una limpieza y desinfección manual. Por ser instrumentos de alta precisión, los instrumentos tubulares se deben aclarar con agua a presión y secarlos con aire comprimido. Los materiales contaminados por pacientes infectocontagiosos, por ejemplo, personas que han contraído virus de inmunodeficiencia humana o virus de la hepatitis, entre otros, se deben desinfectar antes de limpiarlos para reducir el riesgo de contagio al personal. Con el mismo objetivo, el personal que hace la limpieza debe vestir delantal impermeable y gafas para proteger los ojos y las conjuntivas. A continuación, se presentan algunas de las reglas generales en la preparación de los equipos. Como número 1, encontramos que en el autoclave se esterilizan los materiales que puedan soportar altas temperaturas y presiones. Los objetos impermeables al vapor se esterilizan por otro método. Los instrumentos metálicos se disponen en charolas o cubiertas con fundas de tela de algodón, de preferencia muselina, o bien en contenedores metálicos especiales para cada equipo cuando están organizados en juegos de instrumentos. Se procura que los instrumentos más pesados queden en las porciones bajas de las charolas y el material cortante o punzante quede en la punta hacia abajo para evitar las lesiones al abrir el paquete. Todos los instrumentos son revisados antes de empacar. Ningún instrumento defectuoso debe ser envuelto y esterilizado. Los instrumentos metálicos articulados se lubrican de manera periódica y se verifica el funcionamiento correcto de sus bisagras. Se cuentan de manera rigurosa los instrumentos y su lista se coteja con las tarjetas de registro del servicio. Todos los materiales de tela deben estar recién lavados. El tamaño de los bultos de tela no debe ser mayor de 30 por 30 por 50 centímetros y su peso no debe excederse de 5.5 kilogramos para permitir la llegada del vapor hasta su interior. Todas las bandejas se empacan en fundas de tela de algodón y los instrumentos tubulares son irrigados con pequeña cantidad de agua estéril antes de ser empacados. Los instrumentos accionados por electricidad como las sierras y perforadoras se esterilizan con el autoclave de alto vacío, a menos que las especificaciones indiquen lo contrario. Las soluciones se deben esterilizar en ciclos de escape lento para evitar su ebullición. El paquete debe ser permeable al vapor de agua.
Cada uno de los paquetes debe ser cerrado con cinta testigo y estar marcado con la fecha de esterilización, su identificación, cotejo con la tarjeta, tipo de esterilización y la fecha de caducidad. En cuanto al empaquetado, los bultos se preparan con una cubierta protectora que mantiene su interior estéril. Los materiales de esta cubierta protectora deben reunir dos cualidades principales. Número 1, ser lo bastante permeables para permitir el paso de los vapores cuando estén en los autoclaves. Y 2, después de ser esterilizados deben ser una barrera física efectiva para no permitir el paso del polvo y microbios al interior del bulto. En general, los tres tipos de material para envolver más utilizados son la cubierta de textil, la cubierta de material plástico y el papel de grado médico. Todas las cualidades enunciadas las reúnen las telas de muselina de algodón. Se confeccionan lienzos cuadrados de diferentes dimensiones hechos con 4 capas de tela consignadas en sus bordes. El paquete típico se hace colocando los artículos por esterilizar en el centro del lienzo. Su eje mayor debe estar orientado a los ángulos del cuadrado. El ángulo más próximo a la persona que hace el bulto se dobla cubriendo los instrumentos y la punta resultante se hace regresar en 2 pliegues. Las 2 puntas laterales se doblan del mismo modo, y por último el pico resultante, el opuesto a la persona que hace el bulto, se enreda sobre los otros 3 para asegurar la firmeza del paquete sin apretarlo. Enseguida, el bulto se coloca en un segundo lienzo y se repite la maniobra de manera que se obtiene una doble cubierta de algodón, permeable al vapor y bastante gruesa para no permitir el paso del polvo y microbios por varias semanas. Los dobleces tienen por objeto formar un pliegue protector sobre los dedos de la persona que ha de abrir el bulto y proporcionar una barrera de seguridad a los objetos estériles que están contenidos en él. Por otro lado, la cubierta de papel. En este caso, el papel de envoltura es excelente protector para equipos estériles pequeños. Es de uso común en bacteriología. Se usó principalmente con desconfianza debido a que en las salas de cirugía hay humedad, lo cual hacía permeable a las bacterias y muy frágil. El papel filtro y el satinado no son útiles para envolver materiales que se han de esterilizar. En los últimos 10 años el papel ha recuperado su terreno, al aparecer un material rugoso y resistente al que se le conoce con el nombre de papel de grado médico, el cual se utiliza en la preparación de paquetes de cubierta doble. En algunas instituciones ya sustituye a los lienzos de algodón y con ellos se sigue la misma técnica de preparación y abertura que se hace con la de este material. Se le conoce también como papel crepado o papel verde. También hay bolsas mixtas pelables de papel plástico. Por uno de sus lados hay polivinilo o poliamida y papel de grado médico por el otro. Se cierran con selladores térmicos y así puede hacer la esterilización en autoclave común o en autoclave de formol o dióxido de etileno y se tiene la seguridad de la llegada del agente esterilizante al interior del bulto, que será impermeable después a los microorganismos. Se le dice pelable porque para abrir el bulto se toman las cejas de cada uno de los materiales y se separan para tener acceso a su contenido estéril. La maniobra es similar al acto de pelar una banana. Por otro lado encontramos las cajas metálicas y los contenedores. Hasta hace pocos años se utilizaban muchas de las cajas de Doyen, que son metálicas de forma cilíndrica, con una tapa superior dotada de bisagra y de chapa. Unas perforaciones laterales permiten la entrada y salida del vapor durante la esterilización en el autoclave. Después del proceso se ocluyen con una banda o cinturón de metal que conserva estéril el contenido durante el transporte y el almacenamiento. Poco a poco han ido desapareciendo de los centros médico-quirúrgicos. En cambio, los contenedores de acero inoxidable de forma hexaédrica se emplean cada vez más en el empacado de los instrumentos que se organizan y protegen en juegos de especialidades. Por ejemplo, los juegos de instrumentos para microcirugía, cirugía endoscópica o los juegos de tornillos y placas para su uso en ortopedia, entre otros. Los contenedores tienen una ventana superior y otra inferior provistas de filtros a través de los cuales entra y sale el vapor. El filtro hace de barrera contra los gérmenes. El empleo de estos contenedores ha resultado práctico porque mantiene bien organizados el material, al mismo tiempo que protege los instrumentos delicados, y se puede esterilizar el equipo con cualquiera de los métodos de autoclave, de modo que ya se expenden cajas con perforaciones múltiples en la tapa y en el fondo. La carga del autoclave es el material que se esteriliza en cada ciclo. Los bultos ya preparados se colocan en charolas que se deslizan al interior de la cámara de esterilización. Los bultos se distribuyen de modo que el vapor pueda circular entre ellos, sin permitir que ningún artículo haga contacto con las paredes metálicas de la cámara, por lo que deben estar retirados al menos 7 centímetros del techo. Los autoclaves grandes están equipados con un carro montacargas en el que se dispone la carga de modo en que estará distribuida durante el ciclo. La unidad se rueda al interior de la cámara y se retira el carro.
No es posible reconocer el estado estéril de un objeto a simple vista. Por ello, es necesario contar con procedimientos que garanticen la validez de la esterilización. El primer control posible es el registro gráfico del monitor del autoclave. Al examinarlo, se hace una correlación con los ciclos y con los equipos esterilizados. Este método físico es parte del trabajo rutinario en las salas de esterilización y con él se obtiene el registro de los cambios de temperatura y de los tiempos de exposición de las cargas del autoclave en las 24 horas. Existen indicadores biológicos, que son las pruebas más eficaces que se utilizan. Estas sirven como esporas de microbios conocidos no patógenos y se exponen al autoclave, junto con los equipos para esterilizar. Se ha escogido a beta... Por otro lado, en cuanto a los indicadores biológicos, son las pruebas más eficaces que existen. Se utilizan esporas de microbios conocidos no patógenos y se exponen al autoclave junto con los equipos por esterilizar. Se ha escogido a Bacillus Staurothemophilus, que se desarrolla de manera óptima a temperaturas de 55 a 60 grados centígrados. Para que sus esporas sean destruidas, deben estar expuestas a temperaturas de 121 grados centígrados durante 12 minutos, rebasando con mucho la capacidad de supervivencia de cualquier patógeno. Se impregnan tiras de papel con este organismo o se hacen cápsulas especiales que contienen 106 esporas y se colocan en sobres o en ampolletas en que se acomodan en la profundidad de la carga del autoclave. Después de completar el ciclo normal de esterilización, se siembran en un medio de cultivo adecuado y se incuban a 55 grados centígrados de 5 a 7 días para saber si hubo un desarrollo del bacilo. Los indicadores químicos proporcionan información rápida de la efectividad de la esterilización en el autoclave y los más conocidos se llaman tubos de Brown, los cuales contienen un indicador que cambia de color rojo, amarillo y verde dependiendo de la efectividad del procedimiento, de la misma manera que también cambian los colores de las luces de un semáforo. La cinta testigo es una cinta adhesiva que se usa para sellar todos los bultos de ropa que se han de llevar al autoclave. La cinta está impregnada de una sustancia que cambia de color al ser sometida al calor y a la humedad. Este medio es la rutina que sirve para testificar que el bulto ha sido sometido al ciclo del autoclave, pero no es garantía de esterilidad. Por su parte, la hoja de Browie y Dick se trata de una hoja testigo que se deposita en el interior de los materiales textiles antes de esterilizarlos e indica el grado de los materiales textiles antes de esterilizarlos justamente con la penetración del vapor y la homogeneidad del cambio de la temperatura. Su diseño le permite ser usado en los autoclaves de alto vacío. Se coloca en el interior de un bulto de dimensiones y características específicas y se introduce en el esterilizador para un ciclo completo. Si la hoja cambia de color de manera uniforme, se sabe que el vapor ha tenido una penetración adecuada y que en el aire ha sido desplazado. La identificación y la fecha de caducidad, en este caso, de todos los bultos esterilizados en forma convencional, deben estar marcados en su exterior con la fecha de esterilización y con la identificación de su contenido. Cuando son almacenados de modo adecuado, su caducidad se fija en 7 semanas, al cabo de las cuales el equipo debe ser esterilizado de nuevo. La filtración es otro de los recursos físicos de esterilización que se usa para tratar los líquidos que tienen fracciones termolábiles. Se usa sobre todo en los laboratorios de microbiología, farmacia y en la industria. El filtro retiene en su estructura todas las partículas y bacterias cuyo tamaño excede las dimensiones del poro. Los microorganismos contenidos en los líquidos se recuperan de la superficie de los filtros y se siembran en medios adecuados que después se incuban para identificar y cuantificar las bacterias presentes. Con el fin de obtener esterilidad, se deben eliminar primero todos los gérmenes de la superficie de los filtros, lo que se consigue por medio de otros métodos convencionales como el autoclave o las radiaciones, y después se someten a la prueba de especificidad indicada por el British Pharmaceutical Codex para filtros a prueba de bacterias. En lo referente a la filtración del aire, en las áreas de mayor restricción se instalan sistemas para cuartos completos, así como para el control aséptico de los sitios en los que se hace la preparación de las soluciones. También se instalan equipos dentro de las campanas en las que el flujo de aire es laminar y proporcionan un ambiente libre de contaminación. Se llaman campanas de seguridad biológica y constan de gabinetes en las que el flujo vertical de aire filtrado forma una cortina que impide la entrada o salida de contaminantes en un área restringida de trabajo. Estas unidades aseguran un ambiente que impide la migración de partículas que se puedan generar en el interior de la unidad o bien la entrada desde el exterior. Existe otro método llamado esterilización por radiación. Dentro de los medios físicos se cuenta con 2 tipos de radiaciones que se emplean con el fin de esterilizar: las no ionizantes y las ionizantes. La radiación no ionizante son radiaciones electromagnéticas que tienen la longitud de onda diferente a la luz visible. Las que más se utilizan son la radiación infrarroja y la ultravioleta. La radiación infrarroja es un procedimiento que constituye una forma de esterilizar con aire caliente, en el que los microbios mueren por oxidación como resultado del calor seco generado. La radiación ultravioleta
Esta porción del espectro electromagnético, también conocida como la luz negra, en el extremo violeta de la luz visible, es absorbida por las proteínas y por los ácidos nucleicos. Mata a los microorganismos al provocar reacciones químicas en los núcleos y en otros componentes celulares. La radiación ultravioleta tiene bajo poder de penetración, pero en cambio se transmite bien en el aire y en el agua. Toda clase de bacterias, virus y la mayoría de los hongos son vulnerables a los rayos ultravioleta. Su uso se restringe a periodos considerados suficientes para reducir la población bacteriana, en las salas de operaciones centrales de esterilización, laboratorios y cuartos de hospital, con la precaución de hacerlo solo cuando no hay personal o pacientes. Por su parte, la radiación ionizante, cuando se usa para esterilizar, también se le llama radioesterilización. Son rayos catódicos con electrones de alta energía que producen radiación de corta longitud de onda y disocian las moléculas en iones como lo hacen los rayos X, los rayos gamma y cósmicos. Se trata de un método de aplicación sobre todo industrial. Se consideran muy letales debido a su efecto sobre el ácido desoxirribonucleico de los microorganismos. Como no se produce un aumento de la temperatura al aplicarlos, se le llama esterilización en frío. En dosis adecuadas destruyen cualquier forma de vida microscópica. En plantas industriales, la forma más utilizada es la de las radiaciones gamma, para procesar miles de metros cúbicos de material quirúrgico, protésico, industrial y de laboratorio. Tiene la enorme ventaja de esterilizar todos los materiales que se deteriorarían si se usara vapor húmedo, como es el caso de materiales plásticos, hules, suturas, papel, cartón, telas, hojas delgadas de metal, aceites y grasas, pero puede deteriorar algunos materiales como el politetrafluoroetileno. En la actualidad se esterilizan las radiaciones con casi todos los materiales desechables y los que se han de implantar dentro del cuerpo en forma permanente. El inconveniente de este procedimiento estriba en que los equipos solo son accesibles a las grandes empresas industriales y no es práctico instalarlos en los hospitales.